Amigos de Círculo Magenta y de Al Punto, hoy estamos pues de manteles doblemente largos porque pues dadas las circunstancias que se nos vienen políticamente este fin de semana con las elecciones de Coahuila y del Estado de México, pues tuvimos que vernos en la necesidad para no violentar los tiempos y los comentarios de los procesos electorales, que invitar a Círculo Magenta con un gran honor a nuestro amigo Antonio Navalón, que nos corresponde estar siempre en Al Punto, pero hoy Círculo Magenta va al punto. Así es. Y entonces estamos aquí con Antonio Navalón, periodista, analista político muy versado, no de temas nacionales, sino internacionales, y con a Rodrigo Carvajal, nuestro director editorial en Código Magenta. Y bueno, pues obligado, el asunto Coahuila, el asunto Estado de México. Yo quiero comenzar diciendo que si Martín Urieta, el compositor de Mujeres Divinas, tomara este fin de semana su pluma, sin duda alguna, empezaría el verso diciendo: hablando de elecciones y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. ¿Por qué? Las boletas. Las boletas. Pues ahí se fueron consumiendo las boletas. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que hemos estado viviendo estos últimos días son situaciones que uno dice, nada más porque ocurren en México, las podemos creer. En ninguna otra parte del mundo. A ver, vamos a tomar rápidamente, nada más quiero ponerlo ahí para iniciar la discusión, el caso de Coahuila. Un caso en donde el candidato de Va por México, esta alianza del PRI, del PAN y el PRD, que es Manolo Jiménez, nunca pudo ser desbancado, al contrario, se fortaleció, una excelente campaña la que hizo, y por el contrario, el candidato morenista, Armando Guadiana, el hombre del sombrero, pues el hombre, el carbonífero de los candidatos, pues empezando con una desventaja, pues la fue ampliando esa desventaja porque fue una pésima campaña. Tan mala que surgió un rebelde, el tigre Ricardo Mejía, que de la mano de alguien que siempre está de la mano con el presidente López Obrador, como es Alberto Anaya del PT, le prestó el partido para que surgiera. Y por otro lado, Partido Verde con Manuel Velasco apoyando a Lenín Pérez para que también fuera ese candidato. Entonces, la izquierda se fragmentó, por así decirlo, en tres bloques. Y al 5 para las 12, sin decir agua va, primero sale Manuel Velasco, desconoce a su candidato, Lenín Pérez, que ni siquiera le avisa. Lenín Pérez se dio cuenta, exactamente igual que nosotros por la conferencia de prensa, que ya no era el candidato del Partido Verde. Pero tenemos el caso todavía peor de Ricardo Mejía, en donde Ricardo Mejía, tratando de que fue, dicho sea de paso, el candidato también que más repuntó, porque empezó con muy pocos puntos en el inicio, 3, 4 puntos, llegó a algunas 17. encuestas 13 y algunas 17, pues de una u otra manera salió a decir que este desconocimiento que también le hizo a última hora Alberto Anaya tiene que ver con que Anaya le hicieron una extorsión política. Así es. Era una oferta que no podía rechazar. Bueno, mi querido Antonio, si le hicieron una extorsión política, es que Anaya es extorsionable. Claro. Y si es extorsionable, es que tiene cola que le pisen. Por tanto, pues, la defensa de Mejía, pues no fue buena para Anaya. No. Dicho lo que sea, lo que terminó haciéndose fue Guadiana. Me dicen que Guadiana estuvo a punto de bajarse en los últimos días, acusando abandono de Morena, traiciones de Morena, y que finalmente estaban repartiendo a la última hora lo que habían prometido, que al final todos se unirían en un solo bloque, el que fuera adelante, y que no se cumplió. Y básicamente diciendo, si el señor Manolo lleva 53 o 49, depende de la encuesta, la otra mitad es de Morena, pero repartida, fraccionada en 3 partes, ya no daba. Sea como sea, haya sido como haya sido, se articuló con Mario Delgado este abandono, esta traición, estas traiciones que se hicieron, y básicamente la esperanza de Morena hoy es que ese 48, 49% conjunto, en el mejor de los casos,
siga votando por la izquierda, se vayan todos con Morena y hagan el milagro de última hora, que yo lo veo imposible. Antonio, ¿cómo ves la cuestión de Coahuila? Yo creo que, primero, en Coahuila hay 3 lecciones muy elementales, que es la primera, la izquierda, y más allá de nuestro presidente, que alguien levante la mano y explique qué soy la izquierda en México. Cuando está desunida, pierde. Bueno, puede ser. 2, tenemos tanta fe y ya es tal la diferencia que existe entre el México de la mañana y el México del mediodía y de la tarde, que la política ha desaparecido. O sea, a ver, las campañas políticas ahora están fundamentadas en ajustar cuentas. La política antes, cuando yo recuerdo la política, era el arte de lo posible. Claro. Se buscaban acuerdos, se elegía el mal menor, se intentaba que el resultado de una acción fuera lo mejor para la mayoría. Coahuila y el Edomés, que supongo que ahora hablaremos de él, es el claro ejemplo de que en Morena no es necesario hacer política porque ya tiene la intervención diaria del presidente y él no ha sentido en ningún momento que tenga que explicarle ni al pueblo de Coahuila, ni al de Edomés, ni mucho menos al mexicano, ¿para qué quiere tanto poder? Sabemos a quién quiere quitar con el poder. Sabemos quién quiere la vertiente de Robespierre ajustar cuentas. Pero en este momento, como en Coahuila, simplemente con que Jiménez mantuviera un programa de oferta que recogiese el hecho evidente de que Coahuila pertenece a la nueva realidad económica, que es la más importante del mundo en este momento, que es el TEMEC, ya estaba haciendo una oferta política. Y los demás ha sido realmente como si nunca salieran de la mina, pero encima sin luz, esperando encontrarse las corcholatas, el mensaje, a quién quería el presidente, para qué quería gobernar, para qué quería poner a Guadiana al frente de Coahuila. ¿Eso qué significaba? ¿Que iban a ser todos mineros? ¿Qué significaba? ¿Cuál era la oferta? Entonces, la desaparición de la política es lo que me parece más reseñable de esta elección aquí, por unas razones, y en el otro sitio por otras. Pero en el fondo, realmente con nuestro presidente tampoco hace falta ser un político, ya el político es él. Basta con que uno esté bien entrenado y en buena forma física para traer y llevar la voluntad presidencial. Rodrigo, En Coahuila, como coahuilense, ¿qué es? la elección, si se confirma el pronóstico consenso que es Manolo Jiménez va a ganar la elección, pues realmente esta elección se ganó antes de que iniciaran las campañas. Se ganó con la división de la izquierda, como bien comentas. Y esto es producto de la incompetencia número 1 de Mario Delgado, que es el dirigente nacional de Morena, es el responsable de tejer las alianzas políticas y de resolver también los diferendos que puede haber dentro de la coalición gobernante a nivel nacional. Pero también es producto de la ambición y de la falta de oficio político de Ricardo Mejía Verdeja, porque en el momento en que Ricardo Mejía Verdeja pierde la encuesta, parafraseando a Felipe Calderón, haya sido como haya sido, él todavía tenía capital político para invertir. Él pudo haber sido un vicegobernador. Él pudo haber sido detrás de Armando de Guadiana o incluso a la par de Armando de Guadiana, que es un personaje cuya campaña ha evidenciado que está enfermo de salud, que también es un personaje que no ha hecho una buena campaña, que es un personaje que no tiene un proyecto propio y que ha expresado que realmente no le interesa la política ni le interesa lo que vaya a suceder después del domingo. Entonces, en ese contexto había una gran oportunidad para Ricardo Mejía, quien había sido subsecretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal. Hay quienes dicen, Guadiana le ofreció a Mejía ser el procurador de Coahuila, ser el fiscal general de Coahuila. Eso le hubiera dado un poder enorme a la 4T en calidad del papel de Ricardo Mejía Verdeja, y no lo aprovechó Ricardo Mejía. Entonces falló Guadiana, falló Mario Delgado, falló Mejía, y la decisión que se toma, como dice Ramón, al 5 para las 12, para que tanto la dirigencia nacional del Partido Verde como la dirigencia nacional del Partido del Trabajo declinen a favor del candidato de Morena,
no tiene ningún beneficio real para Armando Guadiana, porque las estructuras están en control primero de Lenín Pérez, que tiene su propia identidad política y su propia marca como líder del partido de UDC, como quien controla también el municipio de Acuña, que por ser un municipio aduanero también tiene una actividad económica importante. Y en segundo lugar, pues Ricardo Mejía tejió sus propias redes políticas también. El Partido del Trabajo y el Partido Verde realmente no existen en Coahuila. Yo me quedo en ese sentido con la mejor frase que escuché respecto a esas traiciones. La dio Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, presidente nacional del PRI, quien dijo: hay sumas que suman cero. Y estas dos, la del Verde y la del PT, son sumas que suman cero. Y me quedo con dos reflexiones importantes. La primera de ellas es, hombre, tanto que se ha defenestado en Coahuila a los Moreira, a los Riquelmes, a todo lo que ha pasado últimamente, y resulta que el pueblo coahuilense, sigue mayoritariamente, más arriba del 50%, quiere más. que sigan. Entonces quiere decir que la historia que han estado vendiendo, quienes la hayan vendido, no es suficiente para acabar con lo que sienten, que es una buena acción. Segundo, y segunda con la que me quedo, ¿cuánta ingratitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para con el candidato Ricardo Mejía? Porque después de que lo convirtió en subsecretario de Seguridad Nacional y de Inspectore, era el que realmente manejaba por encima de la secretaria el despacho de Seguridad Nacional, con todo lo que eso implica, con todos los secretos, los acuerdos, las cuestiones de los cárteles y todo. Y no Lo plació en las mañaneras durante meses para que brillara y creciera, lo manda al campo de batalla y al final del día termina por maltratarlo primero, desconocerlo después y traicionarlo al final. ¿Qué decimos de eso, Antonio? No, mira, yo creo que la posición que ocupó antes Ricardo Mejía es mejor no tocarla mucho, porque el resultado de la subsecretaría y de la secretaría en cuanto a la seguridad no puede ser más deplorable. Segundo, no hay nadie en Morena que se atreva a llevar la contraria al señor presidente. Y si el señor presidente ve la campaña como él la vio, la explicó, y que al final una encuesta que tampoco sabemos quién la hizo, no sabemos si son el valet parking del Palacio o los que los cuidan, porque claro, una cosa muy importante del sistema Morena, que es la encuesta, no sirve si no se explica a quién le preguntan. Claro. Porque si le preguntan a todos los que ya sabemos lo que van a contestar, pues realmente para ese viaje no hacen falta muchos políticos. Yo insisto, este es muy mal tiempo y muy preocupante tiempo para los ciudadanos en para qué sirve la política, para qué sirven los políticos. Porque al final del día, encima, seguimos dando malas enseñanzas, porque la enseñanza es negar la realidad primero, tener una voz unívoca, quitarle al pueblo de Coahuila, en este caso, la oportunidad de sentirse de alguna manera con uno de los candidatos, y a todos los demás no entender ni necesitar hacer nada para construir algo constructivo, sino simplemente fin de los Moreira, fin del prianismo, fin de los neoliberales. Y dices, bueno, ¿y cuál fue la campaña? Pues la campaña fue Guadiana, y ahora al final las traiciones. ¿Y eso qué le dice al pueblo de Coahuila? Que no importa nada. Y que es lo opuesto que hizo Manolo Jiménez, porque Manolo Jiménez, su campaña, construyó un mensaje de decir, esto se trata de Coahuila. Fueron localismos al extremo. Claro. Y fueron clarísimos en decir, a nosotros no nos importa qué pase con la 4T, no nos importa a nivel nacional qué va a pasar con el PRI, a pesar de que somos el último bastión priista de Coahuila, no nos interesa el futuro del Partido Nacional, nos interesa lo que va a suceder el domingo, el 4 de junio. Y creo que eso lo reflejaron perfectamente en una campaña que se basó en dos cosas. Número uno, la seguridad, mantener el status quo y hacer el contraste con lo que sucede en Tamaulipas y en Zacatecas. Y número dos, como bien lo comentaba Antonio, aprovechar el fenómeno nearshoring para apuntalar a Coahuila como un estado punta de lanza en desarrollo económico. Pues
Dicho eso, pasemos ahora al Estado de México. El Estado de México, donde pues esta lucha entre dos mujeres, donde habrá una gobernadora mujer, inevitablemente electa el próximo domingo, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, que iniciaron pues básicamente con un amplio margen en las encuestas Delfina contra Alejandra del Moral, y que básicamente se ha ido cerrando con el tiempo al grado de que ahorita las encuestas ubican entre 6 y 10%, ese gap que si hablamos de los márgenes de error casi establecen en la banda o en la franja del famoso empate técnico. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico, Antonio? ¿Qué va a pasar en este momento en el que, por ejemplo, ayer jueves, pues The Guardian y el periódico El País sacan una denuncia exactamente días antes, casualmente el último día en que se pueden hacer cuestiones electorales y demás, en las que involucran a Alejandra del Moral en presuntos ilícitos durante el sexenio de Alfredo del Mazo, que dicho sea de paso, ella estuvo con Del Mazo como secretaria de Desarrollo Social. Mira, yo creo que el pronóstico en este caso exige describir un poco cómo sintió Horacio Duarte y Higinio, que son realmente los candidatos, la campaña electoral. Y ellos empezaron contradiciendo lo que es el primer principio de la lucha política, que es aplastar tanto desde el primer momento por comprar el resultado de las encuestas que no hiciera falta ni votar. En el fondo, todo el dinero, una increíble cantidad de dinero que se va a invertir en esa elección, tal como lo plantearon, era innecesario, porque si Delfina partió con el 20% y el elemento fundamental ha sido esto ya estuvo, con un gobernador además oculto en la maleza para pasar desapercibido, realmente la historia de las elecciones de los 2 últimos años es siempre los temores, los errores, los miedos y lo que le quita el sueño a los gobernadores. Eso, bien manejado, ha sido un factor determinante para que una serie de estados hayan ido cayendo y desapareciendo de los malvados prianistas en los afortunados morenistas. Una vez dicho eso, y que la campaña realmente ha sido entre los 2 directores de campaña y Alejandra del Moral, con independencia de este último regalo, que ya no da tiempo antes del domingo de aclararlo, y yo espero por su bien y espero por la campaña que ha hecho, que realmente no pueda ser usada como una corrupta más. Pero la industria del voto en nuestro país tiene en el Estado de México el máximo cum laude. Aquel que inventó la célebre frase de un político pobre es un pobre político, se empeñó en construir el sistema más eficiente del elemento de votar. Y le puso a cada zona un precio y a cada actividad un precio. Y ya se sabe que las elecciones en el Estado de México eran cosa de todos porque todos pagaban. Otra cosa es quiénes cobraban, pero pagaban todos. Y en ese sentido, ¿qué ha pasado en nuestro país para que realmente se puedan ganar elecciones y cambiar todas las reglas del juego simplemente porque es imposible perder? En el país de la mañanera, al menos en el México de la mañana, no es posible perder. Y aquí solo pierde uno, y gana uno, que es el presidente. Todos los demás tenemos la suerte de tener un guía supremo, casi como un primer combatiente, que nos ahorra primero el ejercicio de pensar y después nos ahorra el ejercicio de defender nuestros pensamientos, porque para él no es posible pensar en que va a perder. Y si puede ser un problema la judicatura, se la desaparece. Claro. Y si es un problema el INE, se le desaparece. Y si es un problema, todo se le desaparece, que decir, no hay problema. Porque además, donde falle la ley y donde falle la política, están los uniformes. Quiero decir, tampoco es que sea muy difícil. ¿Qué va a pasar? Yo creo que todo lo que no sea una victoria por el 15 o el 20% es una derrota.
Segundo, un empate técnico o una pérdida por 2 o 3 puntos. A mí nunca se me olvida que en México todo puede pasar. No somos un país surrealista, somos el país que inventó el surrealismo. Entonces prefiero pensar y averiguar qué pueden tener en la cabeza los responsables sociales y políticos del Estado de México para, sin una pistola, por lo menos no se ve, que le apunte directamente a la frente, cambiar de amo para aquí. Y además, ¿con qué condiciones? ¿Se van a seguir respetando los acuerdos de un Estado que es un país, porque son 18 millones de personas o 17 millones de... 25% de los electores están ahí. Claro, ¿se van a seguir respetando los acuerdos? ¿Los va a respetar el presidente? No lo creo. ¿Tú crees que el grupo Texcoco va a hacer un takeover sobre el grupo Tlacomulco? Yo creo que eso es en el fondo de lo que se trata esta elección, nada más. Es desplazar el eje del poder de Atlacomulco y el profesor Jan González a Higinio y a Horacio y a Texcoco. Y que no tiene más, quiero decir. Sí quiero decir, esperando y deseando, que no se pueda probar que es una corrupta, que me ha gustado la campaña de Alejandra del Moral. Me parece que ha dado, no sé si es no solo valiente, sino que ha dado una prueba de aguantar algo que en el poder es clave, que es la soledad. En el poder hace frío y allí la han dejado en Siberia y sola. Hasta los últimos 15 días el gobierno ni está ni se le espera, del que formó parte, y los grandes capos del voto del Estado de México no sabemos muy bien si ya habían hecho el acuerdo, si ya habían vendido las acciones, si qué pasaba, y era en el fondo una posición quijotesca, bastante sola. Entonces, sí se probó que no. Sí, quiero decir, y ahora, pues yo creo que hay mucha gente, espero y deseo, porque al final del día es muy fácil en política ser oposición y buscar culpables. Pero la verdad del cuento es que en estos dos procesos nos va a pasar lo que queremos que nos pase. Yo no voto en el Estado de México. Hay mucha gente que vota en el Estado de México que si no va a votar, que si no le han comprado el voto, que si no tiene la defensa de su interés y su libertad, el costo de dar un paseo para llegar a depositar el voto en la urna, todo lo que nos pase está bien. Rodrigo. Lo que comentábamos esta semana en Código Magenta, se puede resumir la elección del Estado de México originalmente como la disputa del grupo Tlacomulco y el grupo Texcoco, y retomando la analogía del sistema instaurado por el profesor Hank, pues esta es la rebelión de un feudo de este sistema, que es el feudo de Texcoco. Y la elección se ha convertido en una competencia permanente por quién consigue más financiamiento paralelo para desplegar el día de la elección. Y por un lado, tienes a un Horacio Duarte, que fue el director de la Agencia Nacional de Aduanas, cuestionadísima en este sexenio, precedido antes por Ricardo Agüed y por Ricardo Peralta, que eso ya dice muchísimo. Y tenemos por otro lado al grupo Tlacomulco, que en este reportaje de The Guardian se exhibe un desvío de 5.400 millones de pesos a 40 empresas fachadas. Y eso es nada más apenas la punta del iceberg en un solo periodo de operación. Aquí el tema es, ¿va a desaparecer el grupo Tlacomulco? Yo creo que no. Yo creo que el grupo Tlacomulco va a tener una nueva iteración donde va a llegar a un acuerdo con el nuevo poder, que es el Grupo de Acción Política de Higinio Martínez, Delfina Gómez y Horacio Duarte. Y ya estamos viendo algunas señales de ellos, señales como las comunicaciones permanentes de la gente de Ernesto Nemer con la campaña de Morena, como la comunicación que ha tenido ahora reportada por diversos medios entre gente de Erubiel Ávila y el propio Erubiel Ávila, el gobernador, también con el senador Higinio Martínez, y de algunos empresarios del Grupo Tlacomulco que se prevé no van a cumplir las promesas que le hicieron a la candidata del PRI, Alejandra del Moral, de apoyarla con la estructura de tierra en el día de... A ver, yo tomando ese último punto de Rodrigo, yo creo que para el resultado del domingo van a ser fundamentalmente dos cosas las que van a definir. Uno, ¿quiénes van a tener la mejor operación territorial? Y eso significa, no significa otra cosa que quiénes le van a meter más dinero que traiga más gente. Yo creo que ahorita los cuarteles de Palacio Nacional y en Morena están en alerta máxima y van a decir, ¿saben qué? Ya olvídense de Coahuila, no hay forma,
toda la operación política de Morena, concentres en el Estado de México para defender ese bastión, que ya era nuestro y ahorita lo estamos viendo tambalearse. No queremos tener ninguna duda. ¿Por qué? Porque ahí se está jugando el 24, número uno. Segundo, y ahí pues en cuestiones de dinero, pues habrá que ver por el lado del Grupo Atlacomulco si cumplen con la promesa de soltar el suficiente recurso, que han dicho que hasta ahorita de cada peso que habían prometido para la campaña, apenas han llegado 20 centavos. ¿Será que los 80 se los dejaron para el último día o será que nunca van a llegar? Y por la parte de Morena, pues tenemos lo que estaba diciendo Rodrigo ahí con Duarte. Pues básicamente lo que siempre pasó en las elecciones últimas, donde se ganaron tantos estados para Morena, Toda la costa que del Pacífico. el negocio de las aduanas, pues fue un buen negocio, desde Sí. Peralta, pasando por Aguada y siguiendo ahora por Horacio Duarte, que pues para eso se le puso ahí. ¿Se le puso ahí para qué? Pues para que recolectara lo que fuera necesario para la elección de su estado, en donde se hiciera el takeover de lo que era Grupo Atlacomulco, alias Grupo Atlacomulco Neoliberal, Salinas, etcétera, 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 versus el Grupo Texcoco, que es un grupo ahora más progresista, más pro AMLO, etcétera, etcétera, y es el cambio que va a haber. Yo creo que esa elección pues va a ser a muerte. Sí, y eso suponiendo, vuelvo a repetir, no es que yo soy creyente y creo en los milagros y no sé si sería un milagro o no, pero me sigue pareciendo mal no reconocer el esfuerzo en condiciones tan adversas Claro. que se está haciendo. Claro. Y segundo, a mí me gustaría solo porque pasaba por allí y porque va a afectar mi vida y porque que alguien me explique qué quiere hacer Morena con el Estado de México. O sea, sabemos todo lo que van a quedarse y todo lo que van a eliminar. Y además, pero claro, el problema aquí Yo creo que la respuesta está, Antonio, en que quieren el padrón, punto. Es haberse Así estado es. más poderoso Sí. electoralmente hablando de todo el universo mexicano. Sí, pero mira, lo malo que tiene, una cosa es, si haces, que también se podría por el camino que vamos, que la gente vote la desaparición de su derecho a votar. Eso ya se ha hecho en otros momentos de la historia y ha habido pueblos que lo han hecho, y pueblos muy competentes como el alemán, que votó que a partir de un determinado momento las leyes no las haría el Parlamento, las haría el Führer. Y así les fue. Dicho eso, si no es así, inmediatamente estamos en el 24, tenemos el desastre que tenemos de que no hay gobierno, no hay partidos, es absolutamente vergonzoso el papel en el que se han metido los partidos políticos mexicanos, incluido Morena. Claro. Porque que Morena tenga 22 gobernadores y el poder, Morena solo tiene una cosa de verdad, que se llama el presidente Andrés Manuel López Obrador y la mañanera. Y todo lo demás ni cuenta, ni importa, ni construye. Y los otros, los de la asociación, pues en fin, está bien mirar al más pobre, teóricamente hablando, con cierta conmiseración, pero ya es un fracaso del que hay que pedirle responsabilidades históricas. Porque una cosa es ir a la guerra, intentar no perderla, y otra cosa, confirmar los peores ataques de los enemigos, o porque no se quiere o porque no se puede. Yo nunca sabré si esta derrota es porque no dan para más o porque sencillamente no podían hacer más porque es su cabeza lo que está en juego. ¿Algún comentario final, Rodrigo? A pesar del esfuerzo de Alejandra del Moral, creo que estas elecciones ponen de relieve que no hay un esfuerzo coordinado de la oposición nacional. La oposición nacional como tal no existe. Lo que sí hay es enfrentamientos entre el poder de Morena y de la marca 4T del presidente López Obrador con intereses locales muy específicos, y esas son las batallas que vamos a ver en el 2024. No un frente unido de la oposición, sino los coahuilenses defendiendo su feudo, los neolonenses defendiendo su feudo, los tamaulipecos, algunos a lo mejor de lo que les queda defendiendo su feudo, y así sucesivamente. Pero ya es una política localizada, no una narrativa nacional de esta es la oposición del frente de Claudio X González contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque la verdadera operación está en los municipios y está en los estados. Yo quisiera cerrar diciendo lo siguiente. En Coahuila, con toda oportunidad, se ha anunciado que
se ha suspendido todo el sistema de votación electrónica digital, que iba a haber 74 casillas, en donde iban a estar ahí las áreas de cómputo para que la gente votara no manual, no en papelito, sino digitalmente ahí con una selección. Pero se detectó que el programa pues, permite de una u otra manera que cualquiera pueda votar más de una vez, lo que implica que abre la puerta para un eventual fraude cibernético, electrónico, digital, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que Coahuila haya detectado eso. Mi pregunta es, ¿harán lo mismo con ese programa, que es el mismo programa, en la votación digital que se va a implementar en el Estado de México? Esperemos que sí, porque tan malo lo que está haciéndose en Coahuila, lo que se detectó, que debe ser idéntico a lo que va a pasar en el Estado de México. Por tanto, cuidado que no vaya a ser una cuestión no únicamente de operación de barrido territorial, sino cibernético, digital. Comentaremos próximo lunes, domingo en la tarde, noche, los resultados de lo que hoy comentamos. Y bueno, el segundo tema obligadísimo de esta semana es pues el escándalo que se armó en la mañanera con las declaraciones del presidente, hablando de que él estaría dispuesto a sentarse a pactar con los cárteles, con los criminales, a cambio de paz. Ya habíamos conocido la famosa política desde cuando arrancó el sexenio de los abrazos, no balazos, pero hemos pasado ya no a los abrazos, no balazos, sino a los besos y no balazos. Y yo quiero además contextualizar esta situación en medio de dos hechos muy significativos. ¿En qué contexto se da esto? En el contexto de que el presidente realmente está contra la pared frente a Estados Unidos. No olvidemos que esta semana por tercera ocasión vino Elizabeth Sherwood Randall, la segunda en comando de los servicios de inteligencia norteamericanos, a hablar con el presidente López Obrador. 2 veces en un mes, 3 veces en los últimos meses. ¿Y a qué vino? Pues vino prácticamente a seguir hablando del problema de la seguridad, del fentanilo y la migración. Y se da también en medio de dos situaciones que son el asesinato de Sergio Martínez, el administrador operador de la aduana de Manzanillo, que es uno de los dos puertos mayores donde entran los precursores chinos para fabricar el fentanilo. Y lo más importante, ¿en qué momento se da? Que no nos había avisado el presidente en la mañanera. Se da en el momento en que la Marina, que estaba encargada del puerto, le estaba entregando de nuevo a los civiles la operación de Manzanillo. A ver, el presidente en su momento, cuando le quitó a los civiles el manejo de los puertos, dijo con todo un platillo, se va a la Marina para que no haya corrupción. Si no matan a Sergio Martínez, no nos enteramos que Manzanillo estaba regresando ya a manos civiles. La pregunta es ¿por qué? Y Sergio Martínez venía de estar en la aduana de Matamoros, otra aduana muy caliente, por así decirlo, de aquellas que controló en su tiempo, que quizás siga controlando Ricardo Peralta. A través de los hermanos Carmona. A través de los Carmona, uno de los cuales, igual que Sergio Martínez, murió acribillado en una barbería aquí en San Pedro Garza García. Y el segundo hecho, para cerrar aquí y empezar el debate, pues lo indica el momento en que Estados Unidos señala 17 nombres de personajes de China y de México, en México particularmente gente y líder de dos cárteles, que son ya señalados, identificados abiertamente como los fabricantes y promotores del famoso fentanilo. Y esos 17 nombres, pues obviamente generan una situación de confrontación directa y abierta entre, por lo menos en la parte mexicana, el gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación y los Estados Unidos. Yo preguntaría a Rodrigo, ¿cuál es tu visión de esta situación? Pues bueno, empezando con la pregunta que le hicieron al presidente en la mañanera de si había posibilidad de hacer algún pacto social con el crimen organizado, y donde él respondió que él iba a hacer lo que fuera necesario para conseguir la paz, lo que se interpretó como este gobierno sí tiene la puerta abierta a negociar con el crimen organizado, lo cual en México estratégicamente es imposible, porque en el 2006 había 5 grandes cárteles con estructuras verticales, pero en el 2023 hay más de 200 grupos criminales completamente fragmentados
por la decisión de Felipe Calderón de desplegar al ejército en las calles. Eso marcó un antes y un después en la operación de los grupos criminales y también en la estructura y composición de los propios grupos criminales. No puedes pactar con 200 organizaciones que están enemistadas entre ellas al mismo tiempo. Pero sí puedes pactar con los dos principales. Puedes pactar con los dos principales, Y esas pero permean hacia abajo. son cada vez estructuras, Ramón, y esto lo dicen los especialistas de seguridad, cada vez más horizontales y cada vez más difíciles de controlar. Son también los cárteles se han convertido en marcas donde se unen los productores de fentanilo, la gente de los sicarios armados, la gente que hace operaciones financieras para lavar el dinero. Entonces, un pacto es prácticamente imposible bajo estas circunstancias. Y eso lo ha reconocido incluso el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando emitió la acusación contra los famosos Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, pertenecientes a esta facción del cártel de Sinaloa. Pues el procurador general Merrick Garland lo dice abiertamente, estas organizaciones criminales ya no solo se dedican al tráfico de drogas, ya están completamente en control de operaciones económicas como la extracción minera, la tala de árboles, la exportación de aguacate, la extorsión en todos sus niveles, a nivel local, estatal y nacional. Es decir, es imposible estructurar un acuerdo político entre el Estado y el crimen organizado en este momento. Antonio. Mira, yo creo que hay una gran diferencia entre el momento en que Felipe Calderón toma la decisión de sacar al ejército y desencadenar una guerra que no hemos podido ganar en ningún momento el Estado mexicano, y es básicamente que la estructura de los negocios, la dimensión de los negocios, el dinero acumulado en estos años se ha multiplicado por mucho. Aquí ahora los responsables del origen de los cárteles, los que nunca tuvieron que ir a una cárcel, tienen que tomar la decisión de cómo quieren que sean los últimos años de su vida y de su familia. Y en ese sentido, así como la historia ha demostrado que el Estado mexicano no ha tenido la capacidad de acabar con los malos, puede ser que los malos tengan capacidad de acabar con los no tan malos. Entonces, el pacto. Primero, el pacto es uno de los temas insalvables, porque además no solamente los cárteles tienen mucho más dinero, es que hace 15 años, 20 años, no existía una cosa que se llama Norteamérica, que se está haciendo ahora. El gran problema en la seguridad interna norteamericana se llama México. Y nosotros estamos un poquito ya en la situación que se colocaron los Native American. Quiero recordaros que hubo incidentes, que firmaron acuerdos, que los llevaron a la reserva y que finalmente no hubo más remedio que matarlos. Porque si no, no había manera de pacificar los territorios. Bueno, yo entiendo que estamos ya intentando llevar al Jerónimo de nuestro tiempo a Florida, que es donde lo llevaron. Y que realmente en este año se ha pegado el gran salto cualitativo. Y el gran salto cualitativo es que en cualquier momento, porque es un poco ingenuo pensar que casualmente ahora, tan ingenuo como la autoría del reportaje que vincula a la candidata con actos de corrupción, pensar que las autoridades norteamericanas no habían tenido tiempo ni lo tendrían después de comunicar la investigación sobre el verdadero crimen de la elección de Ledomés, que es Horacio Duarte. Y sin embargo lo comunican en medio de la campaña electoral porque ahora ya todo tiene sentido. ¿Es posible un pacto? Pues seguramente entre nuestro presidente y los mayores de los dos cárteles históricos es posible que se pueda dar. Y es posible que quisieran darlo. Y es posible que todos quieran la paz. Pero no hay que equivocarse. Nosotros, por nuestros medios, no vamos a poder acabar con los cárteles. Los norteamericanos tampoco, aunque les gustaría, pero no van a poder. Entonces este es un problema donde o hay justicia familiar o no va a haber manera de poder establecer un cierto parámetro de paz. En ese sentido,
una vez pagado el precio político de decirle a las víctimas, y son muchos miles de víctimas, que él se va a seguir dando abrazos y va a seguir yendo a Badiguard porque es el sitio donde le gusta ir y ver a sus amigos. Todo eso ya son hechos, que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos sin darle más importancia, porque tienen toda la importancia del mundo. Pues naturalmente puede ser que se avance algo en esa dirección. Abundando en lo que dice Rodrigo, es con quién se habla, con quién se negocia. Con el señor Mencho y con el Mayo Zambada, ¿con quién se habla? Con los chapitos. Si es que existe todavía el Mencho, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no lo hemos visto en 4 años. Claro. Es decir, como bien comentas, Antonio, ¿dónde está esa interlocución? Claro, ¿no? ¿Y cómo se establece? Entonces, lo que es aterrador es saber que los impuestos que estamos pagando al día de hoy, y usted que es tan amable de vernos, como yo veo a Círculo Magenta cada semana, pues no han servido para devolvernos ni la tranquilidad ni para que gane nuestro ejército. A ver, yo quería hacer un acto de provocación a la mesa. Cuando veo esto a nuestro presidente decir que quiere pactar con los criminales, que no es más que una versión más de al diablo con la ley, o no me salgan con que la ley es la ley, yo hago lo que yo quiera. Volteo a ver a El Salvador de Nayib Bukele, y cuando vemos una población de 6.2 millones de personas, que El Salvador, para dimensionarlo, es el tamaño de Nuevo León. Así es. O de Jalisco. ¿Y qué ha hecho Bukele en este tiempo, en esos 3 años que ha estado como gobernante? Meter a la cárcel a 65,000 maras salvatruchas, incluyendo al jefe de jefes de las maras, al digámoslo así, el Mencho o el Chapo de los maras. Que dicho sea de paso, ¿dónde creen que lo encontraron? Viviendo en México. Claro. Pero ya hoy hay 65,000 pandilleros maras salvatruchas encarcelados en El Salvador. Tal dimensión de esa limpia, de esa racia, hizo que el señor Bukele tuviera que, en aras de cumplir con ciertas cuestiones de derechos humanos, construir la cárcel más grande de Latinoamérica. ¿Pero en qué se ha traducido esa acción? Muy simple. Cuando Bukele entró al poder, El Salvador era el país más inseguro, violento de América Latina. Hoy es el más seguro. En 3 años. Es decir, señor presidente López Obrador, sí se puede. Sí se puede. Y no hacen falta pactos. Y si no, asúmese en San Pedro Garza García, en los tiempos en que el señor Mauricio Fernández hizo pactos con los Beltrán Leiva, confesados por él. Admitido por él mismo. Admitido por él mismo, recientes entrevistas donde decía, yo terminé permitiendo que todas las familias de todos los capos de cualquiera vinieran a vivir a San Pedro Garza García, que se convirtió en zona neutral. Lo cual es mentira. Lo cual es mentira. Perdón, pero eso no resuelve el problema. Se les permitía vender en los antros la droga que querían, ¿sí? Es decir, no vamos a rescatar un bien supremo pactando un supuesto acuerdo menor. Esto es de ley, es de Estado de Derecho. Bukele y su posición versus la posición de López Obrador. Acá hay balazos, no abrazos. Acá hay abrazos y besos ahora, no balazos. Y eso, pues evidentemente, nos va a llevar a una situación frente a Estados Unidos. Como dijimos ahorita, no es gratuito. El presidente está desesperado porque está viendo, a ver, que viaje la segunda en importancia en el área de inteligencia a México. Hablar no con las autoridades mexicanas, con el presidente. Ahí hay un mensaje muy claro. Algo está pasando. Y en el contexto, lo sabemos todos, y Antonio más que nadie, lo que significa en Estados Unidos el que estemos en el transcurso ya del camino a la elección o reelección de Biden o elección de quien sea el republicano, en medio de una violenta situación de migración, fentanilo y la deuda. Bueno, hombre, el 66% de los temas van a ser mexicanos. Están completamente de acuerdo el Partido Demócrata y el Partido Republicano en el issue México.
no están de acuerdo en el planteamiento público del issue México, pero sí en el fondo de que no hay seguridad interna de los Estados Unidos sin resolver el issue México. ¿Y tú crees, Antonio, que de aquí al 24, que venga la elección en Estados Unidos, no vaya a ser la exigencia cada semana más elevada, más alta, y el presidente López Obrador insistiendo en una política a contracorriente de lo que todos plantean en Estados Unidos? Porque aunque digan que cada quien es su propia política, no señor, hay 3,000 kilómetros de frontera y hay 105,000 muertos anuales de fentanilo que están reclamando las familias. Y más de 25 millones de votantes de los dos lados. Además. Que están absolutamente conectados en la llamada franja fronteriza. Evidentemente, esto ha empezado, o sea, en la vida se van saltando situaciones y se van haciendo las apuestas cada vez más fuertes. Nuestro presidente es un experto en doblar siempre la apuesta. Lo que no sé es si él sabe que ya no estamos en el 73 y que el problema no es... Pinochet tiene 100 años, no está para más golpes de Estado, pero sin embargo, la seguridad interna de su país está absoluta. Es que hay que dar la vuelta. México no va a tener seguridad si no se respira seguridad al otro lado de la frontera. Así es. Entonces no es que nosotros estemos muy bien y estos nos ponen en peligro. Es que nosotros estamos muy mal, estamos en peligro y ponemos en peligro a esto. Así es. Como Por lo último, comentabas, punto. Antonio, pues esto ya es un consenso dentro del Partido Republicano y creo que lo vemos desde las posiciones de los candidatos a la presidencia más moderados como Asa Hutchinson, pasando por Ron DeSantis, que Ron DeSantis, por cierto, ya tiene como asesor a Ken Cuccinelli, este ex administrador de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump y que es el artífice de este documento de trabajo del Center for Renewing America de declaración de guerra a los cárteles mexicanos, ya está ahora operando abiertamente para Ron DeSantis. Y qué decir pues de las posturas públicas de la campaña de Donald Trump, donde diciendo es necesaria una intervención militar en México. Si públicamente ese ya es el consenso dentro de uno de los dos grandes partidos del sistema político estadounidense, México está en graves problemas. Yo creo que si las cosas al presidente se las van a poner muy difíciles en los próximos 6 meses y creo que vamos a ver un sacudimiento importante político y de seguridad si de verdad no se ha entendido en Palacio Nacional los viajes desde Biden, pasando por todo el elenco del fiscal, las áreas de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que en la vida es muy difícil comprender lo que no queremos comprender. Así es. Y bueno, nuevamente pues, inevitablemente caemos en Nuevo León por el tema local y en este caso pues el hecho de que los Tigres de la Universidad de Nuevo León hayan conquistado su 8º campeonato pues trae a la mesa pues un gran debate, un debate positivo de un tema positivo que un happy problem. Un happy problem, como le llama el gobernador Samuel García, toda la razón, Rodrigo. Un happy problem que es pues que los Tigres se hacen merecedores ya de que tengan su nuevo estadio. Se hablaba de que se iba a remodelar el que tienen, que no, que mejor uno nuevo. Ya hace 2 años se trató de impulsar esta iniciativa, se frenó en su momento porque pues, se cuestionó mucho a esta empresa Juego de Pelota que ha tenido básicamente 2 proyectos bien fallidos que no llegaron ni siquiera a concretarse en los acuerdos, el estadio de Verona y el estadio de Yucatán aquí en México. Y bueno, básicamente hoy en la euforia, en la borrachera de triunfal campeones que se tiene del triunfo tigre, pues el gobernador, que me parece lo más correcto, que él diga como tigre que es vamos a impulsar el estadio, sale a decir que este verano tenemos que empezar el estadio y lanza la primera piedra y dice, bueno, pues vamos a echarle adelante a dar el terreno en comodato. Comodato. Pues la pregunta, todos hubiéramos dicho que se le iba a dar en comodato a la Universidad de Nuevo León, que es básicamente la que detenta al equipo de fútbol, que bueno, la concesionado universidad lo tiene concesionado Sinergia Deportiva, una empresa filial ahí de Cemex. La pregunta aquí es, ¿por qué se le tiene que dar no a la Universidad de Nuevo León ese terreno en comodato, sino al grupo de este cuestionable Juego de Pelota? Que repito, no hay experiencia, es un grupo muy frágil,
Y básicamente, pues diríamos, todos quisiéramos un negocio así, que el gobierno del estado te entregue un terreno por 45 años a ti, empresa privada, sin haber licitado a nadie, ¿sí? Sin haber concursado un proyecto, y que tú, empresa privada, juego de pelota, con ese terreno en 45 años de comodato, vayas a un banco y pidas 400 millones de dólares para construir el estadio. Negocio redondo. ¿Y dónde queda aquí la universidad? ¿Y qué dice de esto el Consejo Universitario, la Rectoría de la Universidad de Nuevo León? ¿Dónde está aquí Sinergia Deportiva y Cemex detenta y maneja a través de Mauro Duener el equipo de fútbol? ¿Y por qué no aparecen? ¿Por qué se crea esta entelequia llamada juego de pelota? La pregunta es, Rodrigo, ¿de quién es el juego? Ramón, creo que esto se puede entender en 3 niveles diferentes. Uno, que es cuáles son los cuestionamientos hacia juego de pelota. En un segundo lugar, el trasfondo del asunto y quiénes son los verdaderos tomadores de decisiones de este proyecto. Y en tercer lugar, el eterno conflicto entre el gobernador Samuel García y el Congreso del Estado, la mayoría y del PRI y el PAN que controla el Poder Legislativo. A ver, el primer punto, juego de pelota no tiene absolutamente ningún proyecto completado de esta envergadura. Prometió en el 2019 la construcción del Estadio Nacional de México aquí en Monterrey, un proyecto fallido. Prometió la construcción del Estadio de Verona, un proyecto fallido. Prometió la construcción de un moderno estadio sustentable de Yucatán en Mérida, un proyecto fallido que, por cierto, ya el terreno que se había buscado que se les diera en comodato ya fue vendido al gobierno federal para crear las oficinas del Tren Maya. Es decir, 3 proyectos fracasados en 3 años, y lo que está haciendo el director de esta compañía, que es César Esparza, un empresario de Chihuahua, es prometerle sueños a la clase política en turno, y yo creo que ese es el verdadero modelo de negocios. Recordemos, Juego de Pelota SAPI de CB y Juego de Pelota Inc., que es la filial internacional, pues por alguna razón se decidió que el lugar para fundarla era Delaware, el famoso paraíso fiscal estadounidense por excelencia. Y por alguna razón se decidió que la dirección de Juego de Pelota tenía que estar en una oficina en Nueva York. ¿Y qué es esta oficina? Es nada más y nada menos un cowork de una empresa dedicada a vender direcciones. Entonces, claro, Juego de Pelota se presenta ahora con el gobernador Samuel García diciendo: somos una empresa basada en Nueva York, somos una empresa con alta experiencia para desarrollo de proyectos. Que, a ver, si tú analizas las fotografías de la operación de Juego de Pelota, pues parece una startup de 3 personas. No parece una compañía internacional con la capacidad de estructurar un financiamiento de $400 millones, que es el valor del proyecto del nuevo estadio de Tigres. Lo que nos lleva a la segunda decisión, el trasfondo, quiénes realmente son los verdaderos operadores de este proyecto. Y para nadie es un secreto que uno de los principales promotores está en Cemex, y que es Mauro Duener, el vicepresidente de Asuntos Públicos y Corporativos de la empresa más global de México, que es Cemex. A ver, hay quienes dicen, Mauro Duener ya sustituyó al grupo de los 10 como la mayor ascendencia empresarial en el sistema político de Nuevo León. Y eso lo estamos viendo reflejado en la operación de Juego de Pelota, que es un sueño que el gobernador Samuel García está comprando a carta abierta, pero que necesita del Congreso, con el cual no tiene absolutamente ninguna buena relación, para que se apruebe este asunto. Congreso que, dicho de paso, Rodrigo, ya le metió 5 candados. Así es. Al famoso comodato del terreno. A ver, lo que dice Samuel García es: yo les aviento la bolita y como Tigres acaba de quedar campeón, no es posible que le digan que no a la ciudadanía de Nuevo León, a la afición, de decir no va a haber un estadio. Lo que sí hay es, como bien lo comenta Ramón, 5 candados legales. Se tiene que arreglar la concesión de la UNI, sí, con Sinergia Deportiva, que es Cemex. Se tiene que arreglar la concesión del gobierno del Estado con Multimedios en relación a ese terreno. Se tiene que arreglar la concesión del gobierno con la FAIM, que digamos que es el problema menor de todos esos, pero también se tiene que arreglar la concesión del gobierno con la región militar. Un avesado operador político consultado por Código Magenta nos dijo: ¿saben cuándo va a suceder eso? Jamás. Es decir, el juego de pelota, el juego de Samuel García del nuevo estadio de Tigres es una gran ilusión que por lo pronto no hay condiciones ni legales ni políticas para concretarse. Antonio. Bueno, primero, qué felicidad que seáis los campeones. Vamos a verlo por el lado tú bueno. Estás aquí en una opinión de outsider porque sí, claro, no juegas de local.
No juego de local, pero sí juego de compartir la alegría por ser Claro, campeones. por supuesto. Dicho eso, los campeones, y este Estado es campeón en muchos sentidos, necesitan los espacios en las condiciones adecuadas para poder incrementar su juego. En ese sentido, creo que queda claro que el propio crecimiento y la dimensión de la ciudad exige instalaciones cada vez más completas, más complejas, y al mismo tiempo la transparencia y la administración pública. Y un asunto tan sensible, porque cuando uno le va a un equipo es como de la familia. Entonces estamos hablando del sentimiento más íntimo de la afición. Y si además eso está ligado a una universidad, que es donde tenemos a los que nos representan para ganar o para sufrir la mayor parte de las veces, y al mismo tiempo tiene que ver con toda la estructura de garantizar el propio funcionamiento del ente universitario, de la formación, pues no puedes plantearlo como si fuera simplemente un buen negocio urbanístico, porque no lo es. Es un negocio muy social, es un negocio muy comunitario y es un negocio donde pues tal vez tengas que sacrificar lo que te gustaría hacer por lo que tienes que hacer como líder efectivo de la comunidad. Claro. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es básicamente, sin dejarla a un lado, domesticar la euforia y propiciar que un proyecto que evidentemente sí, qué bueno que se haga un nuevo estadio, por supuesto. A ver, ¿cómo se hizo el estadio nuevo de los Rayados, el BBVA? Se hizo completamente transparente, de una empresa privada como fue FEMSA, que pusieron todos los... Y se pagó solo con la pura venta de todos los palcos y todos las butacas, asientos y demás. A ver, son proyectos autofinanciables máximo con una afición del calado de la afición regiomontana, de leonesa. La afición tigre es pesadísima y muy fuerte. Va a pagarse solo. La pregunta es aquí siempre, ¿por qué le van a entregar de manera unilateral, por dedazo, un negocio a una compañía fracasada? No puede llamársele otra forma. Fracasada, que suena más a una empresa fachada, y en lugar de entregárselo a la Universidad de Nuevo León, que es la franquiciataria del equipo, y esa universidad que es de una empresa, de un ente público que es el gobierno del Estado, a un ente público que es la Universidad de Nuevo León, que es pública. Y que lo ponga a licitación. Para que se ponga a licitación y vengan 10 proyectos, y el mejor proyecto, el que cueste, el que tenga mejor costo, no por barato, porque la magnificencia del estadio dé para hacer un mejor negocio, que ahí se haga. Pero no de la manera como se está haciendo hoy, como si fuera un feudo de un par de personas que se están poniendo de acuerdo y que están callando a la universidad, callando Sinergia donde está, Cemex hacia un lado. ¿Por qué? Es obvio, Cemex no va a salir a decirle a sus accionistas, voy a meterle 300 millones de dólares a un proyecto de un estadio de fútbol, cuando tiene una cantidad de deudas importante que cubrir. Por tanto, metámosle lupa a esto, que el gobernador, bravo que se quiera hacer un nuevo estadio, pero que cuidemos las formas, la transparencia y el Estado de Derecho. Así es. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. No, gracias a vosotros. Ramón, y Rodrigo. Antonio, gusto y espero tenerte. tener más oportunidades de esto. Claro, aquí en el estudio de Magenta. Gracias.